Hola, bienvenidos. Soy Lili Pérez y el día de hoy les voy a hablar de un resumen que hice del libro de Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, de Adele Faber y Elaine. Como papás es bien complicado de repente tener recursos para poder educar de la mejor manera a nuestros hijos, y este libro me pareció que tiene de manera muy clara estrategias para poder trabajarlo. Y bueno, el primer tema que abordan es cómo ayudo a los niños a enfrentarse a sus sentimientos. Y aclara que cuando los niños se sienten bien, se comportan bien. Esto quiere decir que si hay algo que los ponga triste, enojados, a disgusto, van a experimentar una conducta que muy probablemente no va a ser lo que esperamos, si es que no han identificado las emociones, y en eso es donde podemos entrar como papás para ayudarles a explicar cómo es una emoción, cómo se siente una emoción y cómo debemos expresarla. ¿Cómo podemos ayudarlos a sentirse bien a los niños? De entrada, aceptando sus sentimientos, porque en muchas ocasiones negamos los sentimientos y eso puede confundir y encolerizar a los niños. También les enseñamos, al no aceptar sus sentimientos, a no saber cuáles son esos sentimientos y a no confiar en ellos. Y nos pone un ejemplo, por ejemplo, sus niños, ¿no? Que les dicen, oye mami, estoy cansado. Y nosotros sabemos que durmieron bien y entonces contestamos, no puedes estar cansado, acabas de dormir. Y responde el niño, pero mamá, estoy cansado. Y entonces le contestamos, no estás cansado, solo tienes un poco de sueño. Y entonces el niño ya llorando es, no, estoy cansado, y ya enojado. Negamos lo que el niño nos estaba diciendo. Y entonces, pues experimentó él el enojo por no tener una respuesta de aceptación ante el sentimiento que tenía. Finalmente, ¿quién es experto en lo que siente? Pues cada uno es experto en lo que sentimos, ¿no? Y hay 8 respuestas que normalmente tenemos y no ayudan mucho. Estas son la negación de los sentimientos, la respuesta filosófica, el consejo, hacer preguntas, defender a la otra persona, compasión, un psicoanálisis barato o una respuesta de empatía. ¿Cuáles son estas entonces? Explicándolas. La negación de los sentimientos, como el ejemplo pasado. Es que mamá, tuve un día terrible. Y contestamos, no puede ser tan malo, no exageres, estamos negando el sentimiento que tuvo. 2. La respuesta filosófica sería como, pues qué te digo hijo, así es la vida, hay niños buenos, niños malos, pero en realidad no estamos atendiendo el sentimiento de nuestro hijo. El 3, el consejo, sería, pues sabes qué deberías hacer, tú deberías hacer tal cosa, tú deberías hacer lo otro, y tampoco estamos escuchando su necesidad. Otra respuesta es preguntar en lugar de escuchar el sentimiento, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y qué querías hacer? ¿Y qué querías lograr? ¿Y para qué tenías que decir lo otro? Entonces, tampoco los ayudamos a contactar sus sentimientos, sino ya lo estamos cuestionando. El punto de defender a la otra persona, yo creo que todos tenemos claro que eso nos enoja muchísimo. Pasó algo que nos pone tristes y entonces la típica pregunta, ¿y tú qué hiciste? No, o sea, todavía no le damos oportunidad al otro de que nos explique qué pasó y por qué se siente mal cuando ya estamos defendiendo a la contraparte. O la compasión también en ocasiones no ayuda mucho y es como, pobrecito de ti, todo le pasa a mi niño o a mi niña, tampoco ayuda. Psicoanálisis barato, cuando de repente con los 2-3 libros que hemos leído de psicología ya estamos dando como una interpretación muy freudiana y pues no, no ayuda, ¿no? Y es que tú eres así porque tu papá en cierta etapa de su vida no superó tal cosa y ahora tú respondes de la misma manera. Pues no, de esa forma tampoco ayudamos a los niños. Y una respuesta de empatía, pero no cierta, también puede causar una respuesta desagradable en el niño, como yo sé cómo te sientes, yo sé exactamente por lo que estás pasando. Muchas veces lo suponemos, pero en realidad estar en los zapatos de esa persona, pues solo él, y podríamos generar una respuesta inadecuada. Pero que sí podemos hacer para ayudar con los sentimientos. Primero, escuchar con toda atención. Y con toda atención significa que con todos nuestros sentidos estamos frente a nuestro hijo o hija y escuchamos lo que nos dice y observamos cómo nos lo dice. Total atención hacia nuestro hijo.
Segundo punto para ayudar a que exprese sus sentimientos. Aceptamos sus sentimientos con algunas palabras que incitan a que siga hablando. Por ejemplo, el oh, ya veo, entiendo. Obviamente que sean honestas, ¿no? De esa manera impulsamos a que sigan hablando de lo que está pasando. Punto 3. Hay que darle nombre a los sentimientos, ¿no? Veo que estás muy triste o veo que estás muy enojado. Y no es juzgar, sino solamente aclarar o ayudarles a entender el sentimiento que tienen. Y 4. En ocasiones funciona concederles el deseo en la imaginación. Por ejemplo, híjole, si tuviera ahorita una varita mágica, no, me encantaría que apareciera esto que necesitas. A veces eso es suficiente para que los niños se queden más tranquilos. ¿Qué dificulta? Pues cuando los interrogamos, cuando los culpamos o cuando los aconsejamos sin haberlos escuchado. Esas no son estrategias ni herramientas que ayuden a que el niño siga hablando. A veces, aunque lo hagamos de forma muy bondadosa, al decir, hijo, no es para tanto, no deberías de sentirte así, podríamos experimentar esa respuesta de enojo del niño. Entonces, escucharlos en silencio y con atención, aceptar con palabras como, ajá, ya veo, darle nombre al sentimiento y conceder el deseo al niño en la imaginación puede ser una buena manera de apoyarlos. Todos los sentimientos deben aceptarse, todos, sea el que sea. Eso sí, ciertas acciones son las que debemos restringir. Evitar decirles por qué te sientes así, porque también con frecuencia no saben qué sienten y esta pregunta los hace sentirse peores o más confundidos. Es mejor decir lo que vemos, ¿no? Te veo algo triste o te veo enojado. No siempre ocupan nuestros hijos que estemos de acuerdo, pero sí ocupan que reconozcamos el sentimiento que tienen. Hay momentos en que a veces dicen los niños palabras obviamente que no sienten y no sabemos cómo manejarlas, como que te dicen, te odio mamá o te odio papá. Entonces ahí tenemos que ser claros y decir como una frase como no me agradó lo que acabo de escuchar. Si estás enojado conmigo por algo, dímelo de otra manera y quizá pueda ayudarte, ¿no? Una técnica que proponen en este libro ante el enojo es hacer un dibujo que demuestre cómo te sientes, ¿no? A ver, te veo muy enojado. ¿Me puedes dibujar en esta hoja qué tan enojado te sientes? Y a lo mejor lo van a rayar y hacer trazos muy duros y fuertes. Y luego en la segunda hoja se la presentas y le dices, a ver, te voy a prestar otra hoja. ¿Me puedes decir ahora cómo te sientes de enojado? Tal vez para la tercera o la cuarta hoja ya van a estar mucho más tranquilos. Va bajándose el enojo. Y bueno, hay otro punto que nos interesa mucho como papás y es obtener cooperación de nuestros hijos. Pero también hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, cuando culpamos y acusamos, la respuesta o la interpretación que le queda a nuestro hijo es todo es más importante que yo. Cuando usamos calificativos como eres un tonto, un lento, de plano no entiendes, esos calificativos a la larga pueden definirlo y sentirse realmente que son tontos o no hábiles, no solamente en eso que le dijimos, sino en muchas otras áreas de su vida. Cuando utilizamos amenazas, en otras ocasiones podemos generar que el niño quiera vengarse de nosotros o de alguien más. Y cuando usamos mucho órdenes, llega un momento en que los hijos, tengan la edad que tengan, responden de una manera muy rebelde y entonces podrán decir, a ver, oblígame, no lo voy a hacer porque no quiero. Cuando utilizamos discursos y sermones como para obtener cooperación, el 80% de las veces no nos escuchan. A veces es tan largo o tan tedioso que ni siquiera nos escuchan. Entonces tampoco es como muy adecuado o muy buena estrategia. Las advertencias, si les estamos dando constantemente advertencias, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa y tal cosa, pero si es un cotidiano, no de una o dos veces, sino casi todo el día estamos en advertencias, ellos pueden interpretarlo como que el mundo es un lugar muy atemorizante. También a veces como papás optamos por comentarios de mártir, ¿no? De es que tú me haces sentir muy mal como mamá, o no valoras mi trabajo, no valoras el tiempo que trabajo por ti, etcétera, etcétera. Y podemos generar culpa y que los niños
actúen a favor de nosotros por culpa no es una buena estrategia, porque puede ser que no estén convencidos, solo lo hagan por no hacer sentir mal a alguien. Y si nos vamos a la larga, pues entonces podrían tener una pareja que los haga sentir culpables y ellos acceder por no hacerlos sentir mal, pero no porque quieran hacerlo. Aquí es donde yo me quedo pensando cómo muchas de las conductas que tenemos como papás repercuten en los amigos o en las parejas que tienen más adelante. Entonces es súper importante que los hagamos seguros e independientes. A veces utilizamos también como papás para obtener las comparaciones, ¿no? Es que fulanita o la hija del compadre, no hombre, ella sí es bien atenta y saludadora y demás. O no, fulanito, él sí le encanta los deportes y trabaja. ¿Saben qué pasa con eso? Van a hacer que se genere odio hacia quien estamos comparando, ¿no? O sea, ay, ya cada vez que veo a la prima o al amigo, entonces, ay, me da coraje verlo. ¿Por qué? Porque siempre me comparan con que él es mejor que yo. En otras ocasiones hay papás que utilizan el sarcasmo para obtener cooperación. Pues deberías, ¿no? O tonitos duros, y entonces eso genera en los hijos un sentimiento de humillación. Otro mecanismo que utilizamos para cooperar son las profecías. Si no haces tal cosa, terminará haciendo tal y tal y tal. Y entonces a veces pues se la creen o funcionan a la inversa, ¿no? Pues ahora le voy a demostrar que está equivocado o equivocada. Bueno, eso es lo que no funciona para obtener cooperación, pero lo que proponen que sí funciona son 5 estrategias, ya también las puse en práctica con mis hijos y muchas veces sí funcionan. Digo muchas veces porque no quiere decir que te funcione una vez va a funcionarte todo el tiempo. La verdad que ser papá significa que tengamos muchos as bajo la manga para utilizar en algunas ocasiones unos y en otras otros. No siempre nos va a funcionar todos. Entonces, una cosa que funciona es describir la situación o el problema, ¿no? Por ejemplo, hay ropa en la silla que no debería de estar ahí. En vez de, eres un sucio que no ordenas, ¿no? O veo una libreta de tareas que todavía no está trabajada. O veo un cuarto que sigue desordenado. Es describir la situación, no estoy etiquetando, no estoy juzgando, solo describo lo que veo. La otra cosa que funciona es dar información, ¿no? La ropa va colgada o guardada en los cajones y la sucia va en el bote de la ropa sucia, no va en el suelo. La tarea se realiza llegando de la escuela o después de comer. Esa es la otra cosa que funciona. Llega un momento en que queda tan claro que solamente con utilizar una palabra es suficiente. Por ejemplo, con decir la ropa, la tarea, la toalla, ya es suficiente para que el hijo sepa qué tiene que hacer y no describir todo. Hablar de nuestros sentimientos también puede servir. Por ejemplo, me molesta lavar a destiempo porque tú no pones la ropa en el bote de la ropa sucia, entonces no se puede lavar con el resto de la ropa. O me molesta que hagas la tarea hasta las 9 de la noche porque no nos podemos acostar a tiempo y en la mañana es muy difícil levantarte porque no dormiste lo que necesitabas dormir. O a veces simplemente una notita es algo que les ha funcionado a varios papás. Por ejemplo, una notita en el baño de la toalla se deja colgada, la ropa no se deja tirada. Este baño se mantiene limpio poniendo la ropa en el bote de la ropa sucia. Detallitos de ese tipo. Y entonces aquí hay que diferenciar mucho las alternativas para el castigo. En este libro se propone no un castigo ante las conductas que no nos gustan, sino una consecuencia del acto o la conducta que tuvo, pero no un castigo, porque aquí definen que un castigo normalmente puede ser con uso de violencia, con uso de juicio, haciendo sentir mal al niño, y una consecuencia es el resultado de la conducta inadecuada que tuvo, pero que va directamente a la conducta inadecuada. O sea, un castigo, por ejemplo, sería no vas a ir a tu clase de fútbol que te gusta mucho porque no hiciste la tarea, pero en realidad no sería una consecuencia, ¿no? La consecuencia es pues vas a tener que llegar, o a lo mejor llegas tarde a tu clase de fútbol porque no has terminado la tarea. Entonces termina la tarea para que llegues a tiempo.
Entonces propone alternativas para el castigo. Y entonces una es señalar una forma de ser útil. Ok, o sea, no cumpliste con tal cosa de poner la ropa sucia en el bote. Ahora la consecuencia va a ser que vas a poner la ropa sucia en el bote y la vas a llevar a la lavadora y vas a recoger la ropa de todos los de la casa, ¿no? Te fijas que tu conducta inicial o tu responsabilidad inicial era pues nada más tu ropa, pero ahora como no lo cumpliste va a ser tu ropa, ahora llevarla hasta lavar y a lo mejor llevar por esta ocasión la de toda la familia para que se lave. Expresar de forma enérgica la desaprobación de algo que consideremos que no debe pasar, ¿no? Por ejemplo, estoy muy enojada porque heriste a un niño que no te lastimó y eso no lo tenemos permitido en esta familia. Entonces expreso mi enojo. Indicar lo que espero de él. Yo espero que pidas una disculpa y veas la manera de solucionar lo que hiciste. O pongamos otro ejemplo. O sea, ya rompiste algo que era de tu compañero porque estabas enojado. Entonces vas a pedir una disculpa y con tu domingo vas a reponerle el objeto que le rompiste. Eso es indicar lo que esperamos de él. Demostrar al niño cómo cumplir de forma satisfactoria. Esa es otra manera de alternativa al castigo. Es como, yo espero que laves los trastes después de comer, pero ni siquiera te he enseñado cómo. Entonces mira, así se lavan, así se acomodan, así se secan y así se guardan. Entonces de esa manera te demuestro cómo debes de cumplirlo. También otra alternativa al castigo sería ofrecerle una elección. Esto es como, puedes lavar los trastes inmediatamente después de comer o los puedes lavar después de hacer la comida, de hacer tu tarea, ¿no? La comida es la de nosotros, ya le estoy poniendo tareas de más al niño. A eso se refiere en ofrecerle una elección. Lo haces ahora o lo haces más tarde, pero de que lo haces, pues es una responsabilidad que tiene. 6. Emprender una acción. O sea, vamos a hacer tal actividad después de comer o por la tarde o el fin de semana como compensación a lo que hiciste, ¿no? Tuviste un problema en la escuela, entonces vas a ayudar toda esta semana a tu compañero en cosas que se le dificultan de la escuela y tú eres bueno, o vas a apoyar al maestro en clase o algo que sea afín. Y la 7 es, como alternativa al castigo, sería permitirle al niño experimentar la consecuencia de su mala conducta inicial, como por ejemplo, ya fue grosero con sus compañeros, ahora sus compañeros no le quieren hablar porque no quieren que los lastime. Bueno, esa es la consecuencia. Tú no le vas a resolver esa situación, sino es, pues es que no nos gustan que nos lastimen y nos alejamos de las personas que nos hacen sentir mal. Por eso no quieren hablar contigo. ¿Cómo lo vas a solucionar? Es que experimente esa situación. Entonces, para resolver los problemas, nos sugiere que hablemos de los sentimientos y las necesidades del niño. A ver, tú dices que tuviste un problema en la escuela y ¿cómo te sientes con ese problema? No, pues me siento mal, me siento enojado porque fue injusto que la maestra nos dejara sin recreo, ¿no? ¿Y tú qué necesitabas? Pues necesitaba el recreo porque tenía mucha hambre y no comí. Ok, entonces después podemos hablar de nuestros propios sentimientos. Fíjate que a mí una vez me pasó en la escuela que también me dejaron sin recreo y entonces hablamos con la maestra y le propusimos que lo íbamos a solucionar, pero que también era importante que comiéramos porque no íbamos a estar bien en el resto del día porque no habíamos desayunado y llegamos a un acuerdo. Entonces ya de esa manera tiene otra perspectiva el hijo o el niño. También busquemos una idea juntos para solucionar el problema que convenga a todos. A ver, vamos a buscar una solución para la que tú estés bien, la que tu maestra esté bien y tus compañeros estén bien. Tiene que convenir a todos la propuesta que estés generando. Entonces empiezan a hacer como lluvia de ideas de lo que él propone y lo que tú propones y van a anotar, o puedes anotar tú todas las ideas que hace tu hijo o que propone sin evaluarlas. No las vamos a calificar de, ay, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Tú anótalas todas, porque eso va a hacer que se sienta seguro tu hijo de que está proponiendo alternativas. Ya después de que las anotes todas, aunque te parezcan que son un disparate o que están súper fuera de lugar, ya entre los dos van decidiendo cuáles ideas les agradan y cuáles no, y cuáles se puede poner en práctica
cuáles no se pueden poner en práctica y cuáles no convienen a todos. Entonces ahí están participando los dos, se siente importante y se da cuenta que él tiene la oportunidad de solucionar los problemas. Pero de repente también en el libro proponen que dicen, bueno, es que ya dijo lo siento, ya hicieron las paces, pero sigue haciendo la ofensa. ¿Qué hago en esos casos? Entonces se tiene que dejar muy en claro que decir lo siento significa comportarse de una manera diferente, no solamente decir lo siento. También decir lo siento significa hacer ciertos cambios, es decir, una mejora. Y como podemos responder como adultos cuando nos dicen lo siento, una sugerencia es: me alegra oír que dices que lo sientes, es el primer paso. Pero el segundo paso será preguntarte a ti mismo qué puedes hacer para remediar la situación. Porque a veces en el lo siento, pues ahí quedó y ya le dije lo siento, pero pues con ese lo siento no se arregló o no se siente mejor el niño, no se arregló el lápiz que se rompió, no se quitó el golpe que dio. Entonces, por eso es importante que vea de qué manera va a remediar la situación. De esa manera, para llegar a un acuerdo, pues es importante escuchar a tu hijo, la información que te da de los hechos como los vio él, de los sentimientos que presenta, y tratar de evitar los juicios, evaluaciones, sermones, y tratar de persuadirlo y convencerlo de ver las cosas de otra manera. Primero, acuérdense, es importante escucharlos, tomar a consideración las ideas que nos dice sin importar lo descabelladas que puedan ser, y sobre todo para nosotros como papás o como maestros, no dejarnos presionar por el tiempo. Si no encuentro una solución rápida, tal vez debamos investigar un poquito más, charlar más o buscar opiniones de expertos para darle una mejor solución al problema. Otro tema hablado en el libro es cómo fomentar la autonomía en mi hijo. Casi mi hijo depende de mí todo el tiempo y me gustaría que tuviera más autonomía, y nos propone que hagamos o dejemos que los hijos hagan sus propias elecciones en cuanto a vestirse, en cuanto a decidir si ponen un canal u otro, claro, dentro de lo sano, ¿no? Pero si vamos dejando que él tome sus decisiones, va creando más seguridad e independencia. Demostrar respeto hacia los esfuerzos de los niños. Entiendo como mamá que soy que en muchas ocasiones el poco tiempo que tenemos entre el trabajo y las responsabilidades hacen que queramos que todo se haga rápido, ¿no? Y entonces es ponte los zapatos y el niño tarda 10 minutos en ponerse unos zapatos, en cambiarse una playera, y lo terminamos haciendo por ellos para que sea rápido. Pero si no dejamos que lo vaya practicando y lo haga a su tiempo menos rápido, dominará las habilidades y lo podrá hacer a su tiempo más rápido. O sea, nosotros lo estamos forzando, pero si le damos ese tiempo y le decimos cómo hacerlo bien, verán que poco a poco va a ir desarrollando esas habilidades para ser más ágil. Entonces hay que demostrar respeto por los esfuerzos, tanto en sus tareas, como en sus lecturas, como en su manera de mantener su cuarto, en su manera de vestirse. No hacer demasiadas preguntas. Los niños están aprendiendo muchas cosas y una que otra pregunta tal vez sea suficiente, pero atiborrarlos de preguntas, pues no tienen muchas veces claridad en por qué hacen las cosas, y entonces podrían evitar hacerlo por tal de que no les preguntemos. No apresurarnos a dar las respuestas por ellos, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue? Bien, ¿verdad? O sea, dejemos que lo piensen y que nos digan pues como ellos lo ven. Animar al niño a emplear recursos fuera del hogar, es decir, híjole, te encargaron tal tarea de biología, pero híjole, yo no soy bióloga. ¿Qué se te ocurre? ¿Para dónde más podemos encontrar respuesta? No, pues que los libros. Ah, bueno, vamos a los libros. ¿Dónde más que en internet? Ah, bueno, internet. Oye, ¿y habrá alguien que conozcamos que sea bueno en biología? Oye, mi tío Toño es bueno en biología porque él estudió tal cosa, o el tío de mi amiga. Entonces, de esa manera fomentamos que también los niños busquen sus respuestas. No le quitemos la esperanza de que puedan obtener la respuesta en otra persona. Incluso que no nos pregunten a nosotros y que vean otra opción es bueno, porque eso también fomenta la autonomía. Claro, personas confiables, ¿no?
Entonces, de esa manera vamos a dejar que sean dueños de su cuerpo a la hora que tomen decisiones de cómo bañarse, si se quieren empezar lavando primero la cabeza o los pies, mantenerlos alejados de las minucias de la vida de un niño. O sea, hay cosas que para ellos como niños son importantes y aunque no lo sean para nosotros como adultos, la relevancia que tiene en su mundo es básica para sentirse autónomos. Hablar del niño delante de él, si es algo desagradable, pues no es una buena opción porque también no ayuda a su autoestima. Dejemos que el niño responda él mismo, ¿no? A veces nos encontramos con amigos ¿y cuántos años tiene tu hijo? Pues ahí está mi hijo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? O a lo mejor creo que esa respuesta te la puede contestar él directamente. Es demostrar respeto a ellos, a su edad, a sus posibilidades. A veces también es importante cuidar, no decir demasiados no, porque mucho no todos los días puede hacer que se sientan inseguros o que de entrada digan ni siquiera lo intento porque me van a decir que no. Y nos propone el libro Alternativas al No. Entre ellas está ofrecer información. Por ejemplo, cuando te dicen, oye mamá, ¿puedo ir a casa de mi amiga en la tarde o puedo ir con mi amigo a jugar? En vez de decir no puedes, aclarar con la información, no. Hoy tienes clase a las 5, o sea, no estoy diciendo que no, pero con eso, pues si tienes clase, pues no puedes decir no. Otra es acepta los sentimientos. Cuando te digan, mamá, ¿puedo quedarme más tiempo? Es una respuesta cuando vemos que está muy emocionado, es veo que estás muy feliz y cuando estamos felices es difícil salirnos. Sin embargo, es momento de retirarnos porque tenemos que cumplir las responsabilidades, ¿no? Describir el problema. A lo mejor me gustaría quedarme, pero necesito llegar en 5 minutos a mi trabajo. O necesito llegar en 5 minutos a casa para dejarle el carro a papá. A veces sustituir el no por el sí en un ejemplo de ¿puedo ir a jugar? Sí, claro, después de comer. O sea, dejando claro en qué momento. O sea, no le dices ahorita no porque vas a comer, sino sí, claro, pero después de comer. Una de nuestras funciones como papás es ayudarlos a ordenar esos sentimientos que tienen, dándoles nombre, los pensamientos confundidos y entonces ayudarlos a verbalizar lo que están escuchando. A veces en una pataleta, en una rabieta, ese enojo, ese llanto en realidad lo que quiere decir es estoy molesto porque no me pudiste comprar algo que me gustó. Es muy diferente a llorar y gritar. También podemos plantear el problema como una pregunta, ¿no? Golpeó al niño y es ¿por qué no debemos de golpear? ¿Por qué no debemos permitir que nos traten mal? Señalar algunos recursos que tu hija puede usar dentro del hogar. Oye, ¿y de qué manera podemos solucionar esta situación? ¿Quién crees que sea experto en esto? ¿O en qué lugar podríamos encontrar respuestas a esto que nos está pasando? Y también es una forma de ayudarlos a ser autónomos e independientes. En otras ocasiones, las alabanzas pueden ser un aliado para obtener cooperación, pero también en otras ocasiones las alabanzas pueden generar dudas si están haciendo o no lo correcto. Pueden hacerlo dudar de quien lo alaba, porque hay cosas en la forma en cómo le expresamos que puede hacer que desconfiemos, ¿no? Así como que, wow, tu trabajo estuvo maravilloso, estuvo increíble. De repente sería como, o sea, ¿por qué lo dices? ¿O te estás burlando de mí? O sea, podríamos hacer que dudaran de nuestra palabra en cómo lo decimos. También podrían conducir a la negación inmediata del niño. Ok, quiere decir que no te gustó, ¿verdad? O también podrían ser amenazadoras, ¿no? Yo sé que harás un trabajo maravilloso como siempre lo haces. Es como, híjole, o sea, tengo que cumplir esa expectativa. A veces también pueden experimentarlo como manipulación por parte de nosotros. ¿Cómo sí podemos hacer la alabanza de forma como sana? Describiendo lo que vemos. Puedo decir yo, veo un cuarto ordenado, libros ordenados y un piso limpio. Digo, sí es una alabanza, pero es algo real y es algo que estoy viendo. Puedo describir lo que siento también. O sea, siento placer de estar en una habitación tan limpia y ordenada. Y eso puede hacer que el niño vea con claridad lo que está haciendo bien. Cuando hagamos alabanzas tenemos que asegurarnos que sea propio a su edad y nivel de habilidades de su hijo. Si le decimos a un médico, wow, maravilloso, hiciste un trabajo increíble, por supuesto que no lo va a tomar igual que un niño de 5 años que acaba de hacer su primer
perrito con 3 bolitas y que para un niño es maravilloso y que para el médico puede ser, oye, o estás exagerando o te estás burlando de mí. Evitemos alabanzas que sugieran debilidades del pasado, como, súper bien, ahora sí te quedó bien la comida, ¿no? O ahora sí ordenaste, porque las otras veces estamos sugiriendo que normalmente no lo hace bien. A veces el exceso de entusiasmo puede interferir para dudar si lo están haciendo con verdad o no. Y si se fijan, en este libro plantea muchas estrategias. Ojalá lo puedan tener como libro de escritorio, porque es algo que tenemos que estar revisando constantemente. No es un libro que se lee como una novela y ahí queda, sino que recurrir a las estrategias puede ser de mucha utilidad en el día a día con nuestros hijos en casa. Y ya para terminar, bueno, quiero decirles que en esta área de ser papás es muy importante que sigamos actualizándonos, leyendo libros, hablando con expertos, porque mientras más herramientas tengamos para educar a nuestros hijos, para escucharlos, para hacerlos sentir seguros, tendrán un mejor futuro. Muchas gracias por escuchar este audio. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, compártelo y sigamos aprendiendo unos de otros en las estrategias para la educación de nuestros hijos. Soy Lili Pérez. Hasta la próxima. Puedes seguirme en Facebook como Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga, y aquí en mi canal de YouTube como psicóloga y nutrióloga Lili Pérez.